Mis queridas amigas y amigos, un gratísimo placer estar como cada semana junto a ustedes el día de hoy y seguir disfrutando de estas maravillosas enseñanzas que nos entrega el Antiguo Testamento. Algunos probablemente al comenzar el estudio de este libro habrán pensado que iba a ser un poquito aburrido, un poco largo, un poco tedioso, pero todo depende cómo lo queramos enfocar. Al comienzo de las clases les decía que siempre vamos a tratar de dirigirnos a la figura de Jesucristo, que es fundamentalmente lo más importante que debemos tener en mente cuando estudiamos las Escrituras. Porque efectivamente el Antiguo Testamento habla de Jehová. Y Jehová es el Salvador, es el creador de este mundo, el Dios del Antiguo Testamento, este personaje que se apareció y que instruyó a tantos profetas y trató de que la gente lo siguiera, que entendiera de lo que significa el plan de salvación y que después de nuestra vida hay algo más. Este Jesucristo en donde nosotros tenemos que tener enfocado nuestra atención. Y no es coincidencia que el Nuevo Testamento habla básicamente de su vida, de su ministerio terrenal y de lo que pasó después de su muerte y resurrección. ¿Para qué decir el libro de Mormón? De etapa a etapa hablamos del Salvador, de Jesucristo, al extremo de que parte de su título lo indica claramente: otro testamento de Jesucristo. Doctrinas y convenios. Abran cualquiera de sus páginas, de sus secciones, y se van a encontrar con que la figura del Salvador está presente en cada revelación que recibió el profeta o las enseñanzas que ahí podemos encontrar, todo dirigido directamente al Salvador. Así que me encanta que lo hayamos tenido clarísimo desde el comienzo. Y hoy día no va a ser la excepción. Hoy día nos vamos a focalizar fundamentalmente en El Salvador. ¿Por qué? Porque independientemente de quién estemos hablando, no podemos dejar de lado la figura del Salvador. Especialmente en la clase de hoy, ustedes lo van a poder ver en una forma muy clara, muy concreta. La semana pasada estuvimos, recuerdan, revisando las historias de Elías el profeta. Qué maravilloso, qué maravillosas historias. Esta llegada a este pueblo Sarepta después de haber tenido algunas experiencias y haberse encontrado con esta viuda. Qué experiencia más hermosa nos entrega esta mujer de fe. Ustedes ya repasaron eso y ojalá que continúen ustedes revisando, que hay muchas otras enseñanzas que las pueden seguir sacando desde cada uno de esos capítulos. Y para qué decir los milagros que después se verificaron en la última parte de la clase de la semana pasada. Esta competencia, ¿cierto?, de Elías el profeta con los otros profetas de los dioses muy famosos en ese tiempo, de Baal y muchos otros, en la cual Elías el profeta dejó clarísimo quién era el verdadero Dios. Hoy día pasan situaciones muy similares. A veces estamos muy concentrados en dioses que son incorrectos, que ocupan nuestra atención. Y esto nos trae grandes enseñanzas de que debemos focalizarnos en el Dios verdadero y en las cosas que Él nos enseña. Hoy revisaremos los capítulos 2 al 7 de Segunda de Reyes. Y ya ha sido una norma que comenzamos a trabajar con Primer y Segundo Samuel, Primer y Segundo Reyes, y se repiten los libros como Primera y Segunda, después llegaremos a Primer y Segundo Crónica, etc. Pero efectivamente aquí en el libro de Reyes también en su momento era solamente un libro, pero después fue dividido en dos. Y en esta segunda parte o segundo libro de Reyes, uno ya comienza a revisar los acontecimientos ya con más detalle de la división justamente de Israel. En Israel y en Judá, las 10 tribus y las otras 2, o también llamadas las tribus del norte y del sur.
eh, con Roboán y Jeroboam. Recuerdan ustedes que vimos la semana pasada los detalles de eso. Entonces, Segunda de Reyes de alguna manera nos da más información con respecto a los reyes y también a los profetas que salieron y que después van a ser estudiados con mayor profundidad quizás o detalles cuando lleguemos a otros libros más adelante en el Antiguo Testamento. Ustedes van a tener la claridad de que estamos hablando de estos momentos. Aquí se repasa históricamente, por eso se llaman los libros históricos, estos acontecimientos, pero después ya los profetas empiezan a contarnos las historias específicas de cada uno de ellos. Por un lado, Elías el profeta, ya sabemos, por el lado del norte, Eliseo lo vamos a ver hoy día, y así otros profetas como lo vimos en detalle la semana pasada con ese cuadro que lo revisamos. Y después en el reino del sur, Judá, aparecen figuras como Isaías, Jeremías y todo lo que ustedes ya conocen más adelante en el Antiguo Testamento. Les quiero contar que en la época en que ya la división era un hecho y la historia camina, ahora en una forma, por así decir, independiente. Por un lado tienen una historia la parte del norte y por el lado del sur tienen otra historia con personajes diferentes, etc. El reino del norte fue, sabemos, conquistado por los asirios alrededor del año 722 a.C. Y en el reino del sur, de Judá, para abajo, digamos, aprendemos también que en el año 586 el reino de Judá, toda esta parte sur, fueron finalmente invadidos y conquistados por los babilonios. ¿Se acuerdan ustedes esta historia cuando Babilonia llega a Judá, a Jerusalén fundamentalmente, y Jerusalén es destruida? ¿Y por qué? Nosotros tenemos unas versiones absolutamente clarísimas con respecto a esos eventos en el libro de Mormón. Recuerden que Leí recibió una visión de que Jerusalén iba a ser destruida y que ellos debían salir. Bueno, todo esto está relacionado exactamente con esto, con estas historias en el Antiguo Testamento. Después ellos, llegando, qué sé yo, al desierto, después a la América, ellos por revelación supieron exactamente que Jerusalén había sido destruida. Por lo tanto, esto que fue una visión y una advertencia de Dios, Leí y su familia lo concretan con estas revelaciones que efectivamente Jerusalén había sido destruida. Situaciones complicadas, definitivamente. Estamos en un Israel dividido y el Señor siempre, siempre, preocupándose en cualquier instancia de sus hijos, trata de ayudar a que ellos vuelvan a las cosas correctas. Tanto en el lado norte, llamado Israel, el reino de Israel, el Señor llamó a ciertos profetas. Ya vimos la semana pasada a Elías el profeta, ahora vamos a revisar lo que pasó con Eliseo. Pero después vienen otros profetas que también tratan de ayudar a esta gente. Sabemos que finalmente después que los asirios toman el control, ya la dispersión se hace un hecho y ya en algún minuto vamos a saber el final de lo que pasó finalmente con estas tribus perdidas que tanto se hablan en las Escrituras. Pero también sabemos que hay una connotación espiritual y así como fueron dispersadas, decíamos la semana pasada que también existirá un recogimiento de Israel. Y nosotros somos protagonistas de ese recogimiento espiritual que tiene su centro en aceptar el Evangelio y unirse a poder tener la posibilidad de recibir todas las bendiciones que incluso en su comienzo fueron prometidas a Abraham. Nosotros también podemos recibir esas bendiciones al aceptar el Evangelio y al comprometernos de hacer las cosas que corresponden. Maravillosa historia. Y por otro lado, por el lado del sur, vienen también muchos profetas
Ustedes conocen y vamos a detenernos bastantes clases en el profeta de profetas, como decía yo la semana pasada, exactamente Isaías. Y viene todo esto, Jeremías, y probablemente todos estos nombres son muy contemporáneos a Leí. De hecho, cuando Leí aparece en el libro de Mormón, recuerdan ustedes, advirtiendo a las personas que debían arrepentirse. Él decía, muchos profetas salieron en ese minuto hablando estas mismas cosas. Y probablemente fue contemporáneo de estos mismos profetas, Jeremías y otros más. Y ahí vienen una serie de otros profetas que van a ser y vamos a estudiar en detalle en las próximas semanas. Pero ahí está un poco esto, Primera y Segunda de Reyes. Hablando de Elías el profeta, parece ser que era una noticia que no estaba oculta de que él iba a ser trasladado. Y ser trasladado, hemos hablado en otras clases de esto, está relacionado con justamente pasar este estado a un estado diferente sin gustar la muerte aún, por alguna razón. Tenemos el ejemplo del pueblo de Enoc. Recuerdan ustedes que también tuvo una suerte similar. En el libro de Mormón sabemos que Alma también tuvo esta experiencia. Y en el Antiguo Testamento, por causa de las revelaciones modernas y tener el libro de Mormón con nosotros, también sabemos que Moisés fue trasladado. Si ustedes van y estudian concienzudamente la historia de Moisés, se van a ver también de que hay relatos que dicen que no se conoce la sepultura de Moisés. No hay una muerte establecida de Moisés. Y así como Moisés, Elías el profeta también corrió esta suerte de ser trasladado. Si lo resumimos en palabras un poco más cercanas y más simples, nosotros estamos viviendo en una condición de una equivalencia del reino celestial. Siempre les hablaba yo de esto. Por cierto, por nuestras venas corre sangre. Somos vivificados por la sangre. Pero también existe otra forma de vida y lo vamos a conocer muy claramente después de cuando comience el milenio. O si ustedes quieren revisar la vida que llevaba Adán y Eva en el paraíso. Eran circunstancias diferentes. Hay muchas cosas que vamos a aprender en el futuro, con detalle. Yo lo estoy tirando en una forma un poco más teórica. Pero recuerden ustedes que Adán y Eva, si ellos no hubiesen caído, ellos hubiesen permanecido en el paraíso para siempre y nosotros no hubiésemos existido. Algo tuvo que pasar para que nosotros llegásemos a esta condición de mortales, ellos. Y parece ser que el hecho de comer un fruto prohibido, comer algo que tiene que ver con la corporalidad, algo pasó en sus cuerpos y llegó este cuerpo a tener una condición mortal y sangre comenzara a fluir por cada vena de modo que sustente la vida. Pero parece ser que hay otra forma de vida que está un paso superior y que ya no está relacionada con el reino celestial, sino que con el reino terrenal. Y parece que las personas que viven en esa esfera están vivificados por el Espíritu. O sea, no corre sangre por las venas. Por lo tanto, tienen una condición diferente. Si ustedes tienen preguntas, yo tengo muchas más preguntas. Pero por ahí va la cosa. Entonces ocurre que estas personas, me refiero a Elías el profeta, a Moisés, a Enoc, Alma, toda esta gente que les he mencionado, los tres nefitas, Juan el Amado, ¿recuerdan? Tantas personas que salieron de esta esfera y que son, por alguna razón, puestos en una circunstancia diferente. ¿Y cuál es esta circunstancia? Definitivamente Elías el profeta tenía asignaciones especiales que hacer en algún minuto
también como Moisés, y esto lo he explicado en varias otras ocasiones. Y fue específicamente, y nosotros sabemos eso, si leemos el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con la sorpresa de que cuando Pedro, Santiago y Juan estaban y subieron a este monte de la transfiguración con Jesucristo, finalmente ocurrió un hecho maravilloso ahí. Algo pasó con Jesucristo. Se transfiguró ante ellos, dice. Pero también aparecieron dos personajes que muestran las Escrituras, y uno de ellos era justamente Elías el profeta, el otro Moisés. Y ellos entonces tenían la responsabilidad de pasar las llaves del sacerdocio, con responsabilidades muy específicas a Pedro, Santiago y Juan, sabiendo que ellos tenían que administrar la iglesia una vez de la salida de Jesucristo de la tierra, en términos físicos, digamos. Entonces ellos tuvieron que poner las manos sobre su cabeza y dar esta autoridad, que se debe dar de esa manera. Ahora, si ellos hubiesen muerto como seres normales, ellos no podrían haber hecho esto. Fíjense qué lógico es. Porque si ellos hubiesen muerto en la época de Elías el profeta, de Moisés, etc., ellos no podrían haber venido y haber puesto las manos sobre la cabeza de estos apóstoles, por causa de que al no tener cuerpo no podrían haber ejecutado este hecho en una forma concreta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces podrían haber resucitado? No, porque Jesucristo aún estaba en ese minuto con ellos y todavía no pasaba este proceso de la muerte, la resurrección, siendo que Cristo es el primero en resucitar. Por lo tanto, fue necesario que ellos fueran trasladados para que pudieran con sus cuerpos físicos, pero lo más probable, en una condición diferente, por eso fueron trasladados e hicieron esto en forma correcta y concreta. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, yo les aseguro, y así lo sabemos, que Elías el profeta, Moisés y muchos otros han resucitado. Y ese paso de la muerte a la resurrección tiene que haber sucedido, como dicen las Escrituras, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por qué decimos eso? Porque después tenemos el acto absolutamente concreto en el año 1836, cuando ese mismo Elías el profeta, Moisés y otros más vinieron en ese lugar maravilloso como fue el templo de Kirtland en el año, ya les decía, 1836, y entonces ellos también pusieron las manos sobre la cabeza de José Smith y Oliverio Cowdery y entregaron esas mismas llaves, pero ahora en estos tiempos para la restauración maravillosa del Evangelio. Pero ya ellos ahí habían venido ya como seres resucitados, porque ya Jesucristo había resucitado hace más de 1800 y algo años. ¿Me explico? El Antiguo Testamento deja registrado el evento de la salida de este Elías el profeta como vinieron unos carros de fuego, y así lo describen las Escrituras. Dice en el versículo 11, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes: y sucedió que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo le llamamos a eso? Un milagro. Pregúntenme cómo tiene que haber sido. No tengo la menor idea, pero tiene que haber sido un acto maravilloso, que ellos fueron testigos, por cierto. Al ver esto, dice el versículo 12, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y no le vio más. Y tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Bueno, ahí sigue la historia, se los voy a contar inmediatamente. Antes de que esto ocurriera, les cuento que Eliseo, conversando en estos últimos minutos, en estos últimos viajes, porque Elías iba de un lugar a otro y la gente le decía: tú sabes que tu líder se va a ir lueguito.
Y él no lo dejaba, no lo dejaba. Incluso Elías le decía, quédate aquí. No, le dijo, yo no te voy a dejar. Y él quería estar cada minuto, cada segundo con él, porque sabían que se iba y no lo iban a ver más. Ellos manejaban el concepto del ser trasladado. Qué maravilla tiene que haber sido eso. Bueno, en algún minuto Elías le pregunta en este capítulo 2, estoy parafraseando la historia, Elías, el profeta, le dice, bueno, pídeme lo que quieras antes que me vaya, ¿qué te gustaría? Y Eliseo le dice, me gustaría tener una doble porción del Espíritu que tú has tenido. Qué maravilla de pensamiento y de deseos tenía este Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí. Ese concepto de una doble porción es muy simbólico también, porque en esa época los primogénitos siempre heredaban una doble porción con respecto a sus otros hermanos. Eliseo se consideraba no tan solo un seguidor de Elías, sino que también él se sentía un hijo también de Elías, en todo sentido. Y el hecho de pedir esta doble porción de espíritu era como diciendo, yo seré el primogénito tuyo y seguiré tus enseñanzas y tus ejemplos. Es muy simbólico, insisto, muy hermoso esta petición. Él podría haberle pedido cualquier cosa, pero simplemente él le pidió una doble porción del Espíritu, porque él sabía también la gran responsabilidad que significaba seguir, yo diría, el liderazgo de un profeta con tanto poder. Todo el pueblo del Señor en ese minuto se dio cuenta de la grandeza de Elías. Y Eliseo, por cierto, quería estar al nivel. Y entonces me imagino que como cualquier persona que recibe una responsabilidad, está un poquito asustado. Por eso él pedía una doble porción. Y hay un hecho maravilloso ahí que, bueno, previo, ustedes podrían leer acá, y Elías con su manto, él abre el río Jordán y pasan en tierra seca. Miren todos los simbolismos que ahí se encuentran. Y finalmente lo que ocurre, una vez que los carros de fuego ascendieron, el versículo 13 dice, alzó luego el manto de Elías, me refiero a Eliseo, que se había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomó el manto de Elías, que se le había caído, y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando también hubo golpeado las aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Y esto es importante. Y cuando vieron los hijos de los profetas que estaban al otro lado, en Jericó, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a recibirlo y se postraron en tierra ante él. La importancia de este manto, el manto de la autoridad, esto también es muy simbólico. Yo les testifico cuando una persona recibe un llamamiento. Hay un manto que cubre a ese llamamiento. ¿Para qué decir cuando un profeta deja esta tierra por alguna razón y viene otro profeta? Hay un manto que está junto a aquel profeta que sucede el anterior. Y aunque me demore un poquito, les quiero decir que cuando José Smith falleció, ese manto pasó efectivamente a Brigham Young. Y después ese manto pasó a John Taylor, y a Wilford Woodruff, y a Lorenzo Snow, y a Joseph F. Smith, a Heber G. Grant, a George Albert Smith. Y después ese manto pasó a David McKay. Y después a Joseph Fielding Smith. Y por supuesto después a Harold B. Lee. Después a nuestro querido presidente Kimball.
Y ese manto después pasó al presidente Benson y al presidente Howard W. Hunter. Y no tengo ninguna duda que ese manto después pasó a nuestro querido presidente Hinckley. Y ese mismo manto pasó al presidente Monson, que después pasó a nuestro querido presidente Nelson. Y les testifico que ese manto hoy lo tiene nuestro querido Dallin H. Oaks. Hoy día analizaremos estos solamente capítulos, pero que está concentrado en un tema que es muy interesante, muy importante que lo entendamos, y nos vamos a detener fundamentalmente en la obra de Eliseo. A pesar de que Eliseo no encontramos en los escritos testimonios o grandes discursos o historias de sus prédicas, no existe en estos escritos algunos de estos mensajes dados por este profeta Eliseo. Sin embargo, su obra, sus actividades estaban lleno de milagros, lleno de eventos que fueron por alguna razón puestas en las Escrituras porque algo nos tenían que decir. Él, con las cosas que hizo, probablemente fue más potente que cualquier discurso que podría haber dado públicamente, porque con sus actos él de alguna manera llega a ser un gran símbolo de Jesucristo también. Y hoy día revisaremos en detalle lo que tiene que ver con los milagros que él fue protagonista. Digo protagonista porque, si bien es cierto esto viene de Dios, él justamente fue un instrumento en las manos de Dios. Y me gustaría detenerme un poquito en esta palabra y en este concepto de lo que significa realmente los milagros. Hace 2 años, cuando impartía las clases del Libro de Mormón en el año 2024, si ustedes van a mi página, ojalá que vayan, y que a los que no han ido, por favor, se suscriban. Me encantaría que pudieran hacerlo. Estoy seguro que muchos de los que están viendo el video todavía no se suscriben, y me encantaría si me pueden hacer ese favor de poder suscribirse y de esa manera poder avisarles cuando estos videos salen, y también que ustedes, a través de ustedes, automáticamente estos contenidos pueden ser vistos por muchas otras personas. El año 2024, si ustedes van a mi página y van donde dice videos y empiezan a ir hacia atrás, obviamente se van a encontrar con todos los videos de doctrinas y convenios primero, y después, si siguen bajando, se van a encontrar con la clase que tiene que ver con Tercer Nefi, el capítulo del 12 al 16. Esa clase fue dada aproximadamente como a fin de del mes de septiembre del 2024. Si ustedes van a esa escritura que le acabo de mencionar, Tercer Nefi del 12 al 16, hay una clase que se llama "Por tanto quisiera que fueseis perfectos". Si ustedes van a ese video, hacen un clic, y si no lo quieren ver todo, adelántenlo hasta la hora 1 hora 7 minutos y 43 segundos. Así de exacto les doy la información. 1 hora 7 minutos 43 segundos. Y se van a encontrar con una explicación que tiene que ver con lo que quiero explicarles ahora. Está relacionado con la perfección. ¿Cómo y por qué pensamos que Dios es perfecto? Esto está dentro del marco de cuando el mismo Salvador dice: quisiera que fueseis perfectos como yo, dice en ese minuto, o mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Recuerdan? Cuando estaba él en su ministerio terrenal, en el Nuevo Testamento, él indicó a las personas que le escuchaban, y él les decía: quisiera, hablando del Sermón del Monte, ahí en Mateo, les decía: quisiera que fueseis perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Así fue el discurso que le da
en el antiguo mundo. Pero cuando estaba aquí en las Américas, después de ser muerto y resucitado, él repite este discurso. Y al final le dice: quisiera que fueseis perfectos como yo y mi Padre somos perfectos. Él se incluye en esa categoría. Eso es muy interesante y muy sintomático. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese video, yo explico por qué pensamos que Dios es perfecto y en ese punto por qué Cristo también lo era. Algo pasó. Esto no es por azar, sino que es por algo. Y explicábamos, lo voy a hacer someramente, es porque finalmente Dios sabe todas las cosas. Y también Él hace todas las cosas. Entonces, en el minuto en que Él conoce todo, 100%, y hace todo, 100%, eso lo califica como un ser perfecto. Es por eso que en algunos minutos, en el libro de Mormón también, cuando algún anticristo o el mismo Satanás en cualquier minuto trata de que el mismo Salvador, por ejemplo, en la época de las tentaciones, recuerdan ustedes, después de ese ayuno grande, se trató de que Jesucristo siguiera las instrucciones o las tentaciones que Satanás le daba. Porque él quería que tan solo fallara, aunque sea una pizca de algún mandamiento. Cualquier detallito. Y él ya él podía descalificar esa condición de perfección que estamos buscando. No sé si me explico. El saber todo y el hacer todo lo califica como un ser perfecto. Y después nosotros dábamos el ejemplo de qué pasa con nosotros. Si bien es cierto, tenemos la asignación y el desafío de ser también nosotros perfectos, obvio. Igual les cuento que Moroni, al final del libro de Mormón, nos dice que en realidad nosotros esa perfección la vamos a lograr también a través del Salvador. Eso también es otro concepto muy interesante. Pero sin embargo, nosotros en la condición que estamos, yo les ponía el ejemplo de que si nosotros conociésemos un 10% de todo el conocimiento. Hay algunos que dicen que es así, hay algunos que dicen que es menos, lo que sea, no importa. Pero para poner un número, si nosotros conociésemos un 10%, la pregunta viene absolutamente inmediata en relación a lo que hacemos. ¿Cuánto de eso que conocemos hacemos? Y ahí cada uno puede hacer su propio diagnóstico o prueba o control. Y nosotros poníamos el escenario que si solamente hacíamos un 2%, entonces hay una diferencia importante entre lo que nosotros conocemos y lo que nosotros hacemos. Y como hay una diferencia, por supuesto eso no nos hace, no nos da la oportunidad de que nosotros podamos llegar a ser perfectos. No sé si me explico. Nosotros podríamos ser un perfecto prospecto de perfección si es que nosotros conociésemos un porcentaje e hiciésemos ese mismo porcentaje. Por ejemplo, si conocemos 10% e hiciésemos el 10%, seríamos perfectos en potencia o dioses en potencia en ese minuto. ¿Me explico? En nuestro nivel estaríamos haciendo exactamente lo mismo que Dios hace, con la diferencia que hay una diferencia en relación a los porcentajes. Pero lo ideal para cualquier persona sería hacer lo que uno conoce. Pero lamentablemente nosotros normalmente hacemos menos de lo que conocemos. ¿Sí? Por lo menos yo, me imagino que ustedes también. Y entonces poníamos el ejemplo de que si es así, si conocemos el 10% y solamente hacemos el 2%, hay una diferencia de un 8%. Y como juego, en esa clase del libro de Mormón, yo les decía, pongámosle un nombre a ese 8%. ¿Qué es el 8%? Y nos poníamos a pensar, por supuesto. Algunos dijeron unas cosas, otras. Pero fíjense,
Yo conozco 10 y hago 2. ¿Cómo se llaman los otros 8%? Algo que sé que es correcto y no lo hago, o lo hago mal. ¿Cómo le llamaríamos? Bueno, en ese minuto nosotros le pusimos el nombre de pecado. Efectivamente, eso es el pecado. Pecado es saber que algo es malo y no se hace o se hace mal. Por lo tanto, cae dentro de ese porcentaje de diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, la idea es que nosotros tengamos la capacidad y la humildad para poder tratar de que ese 2% suba cada día más. A lo mejor al otro día puede ser un 3%, un 4%, ojalá llegar a un 10% lo antes posible. Alguno dirá, bueno, a mí me sale mejor en vez de conocer 10, entonces prefiero conocer 8 o 7, porque así la cantidad de pecados que tengo es menor. No, no es la idea, porque también hay escrituras y enseñanzas que nos dicen nadie se salva en la ignorancia. Por lo tanto, el nivel de conocimiento siempre debe estar incrementándose en función de ser mejores. Si nos quedamos estancados o empezamos a dejar de conocer cosas, por supuesto, la exaltación va a ser un camino muy difícil de lograr. Entonces, la idea es que el número 2, el hacer, esté constantemente subiendo hasta llegar al nivel de conocimiento. Esto es una tarea que va a durar, por supuesto, toda la vida. Por un lado, el conocimiento va a seguir subiendo y, por supuesto, el hacer debe tratar de llegar a lo más cerca posible de lo que nosotros conocemos. ¿Me comprenden? Entonces, ese tratar de subir el nivel de hacer, que sea lo más cercano al conocer, le llamamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces yo en la medida que me arrepiento y comience a hacer las cosas correctas, ya ese 2% quizás se convierta en 3, o en 4, o en 5, y así sigo subiendo hasta lograr lo que yo conozco. Entonces por eso este cuadro ya comienza a tener un poquito más de sentido. Pero donde yo me quiero detener es en la parte central. Si es que existe un evento, cuando digo evento, cualquier actividad que esté por sobre nuestro conocimiento y por supuesto bajo el conocimiento de Dios, porque Dios conoce todo. Entonces, mal podríamos decir un evento que ocurra por sobre lo que conoce Dios, porque Dios conoce todo. Entonces, debe estar cualquier evento entre mi conocimiento y el conocimiento de Dios. Cuando yo pongo un punto y le voy a llamar evento, a ese evento yo le voy a poner un nombre. ¿Cómo se llamaría entonces el evento que ocurre por sobre mi conocimiento? Cosas que yo no manejo, que no entiendo, no he llegado todavía ahí, pero por supuesto está por debajo de lo que sí conoce Dios. A ese evento, y ustedes ya saben, me imagino aquí a dónde voy a llegar, nosotros le llamamos milagro. Significa que el milagro no está por fuera de las leyes ni de las cosas que son posibles hacer, sino que los milagros están por sobre nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Significa que hay muchas cosas que Dios maneja que nosotros no manejamos, que tienen que ver con leyes, que están a lo mejor por sobre la ley de gravedad, por sobre las leyes gravitacionales, las leyes de todo, de cualquier tipo. Él debe conocer otras leyes que nosotros desconocemos y Él puede operar en ese ambiente. Y cuando hay un hecho que nosotros podamos participar y no lo entendemos, nosotros decimos estamos en presencia de un milagro. Ahora, dentro de nuestra esfera como seres humanos, también existen las mismas estructuras. Si hay personas que en vez de un 10% de conocimiento están en un 15% de conocimiento y otras personas están todavía en el 10%, un evento que ocurre
por ahí por el 11, el 12, el 13 y el 14%, para el que tiene 10 todavía va a ser un milagro, pero no lo va a ser para aquel que maneja el 15% de conocimiento. No sé si me explico. Cualquier cosa que esté por sobre nuestro conocimiento, nosotros le denominamos con la palabra milagro. Pero lo que quiero dejar en este punto es que Dios lo que hace simplemente es utilizar las leyes y los elementos que Él maneja. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la lectura que tenemos para esta semana, del capítulo 2 al 7 de Segunda de Reyes, encontramos, yo tuve la oportunidad de poder ir uno por uno, y yo voy a compartir con ustedes 12 milagros que se encuentran en estos capítulos. Ya les decía que Eliseo no es conocido por a lo mejor ser un gran orador como lo fue el rey Benjamín en el libro de Mormón, y que dejó un discurso que hasta el día de hoy hablamos de él, o un gran sermón del monte como el Salvador lo hizo, tanto allá en el Antiguo Mundo como aquí en las Américas. Eliseo probablemente ni siquiera dio su testimonio, ni está registrado su testimonio en las Escrituras. Pero sí quedaron estos milagros que fueron puestos por alguna razón. El autor de estos libros tiene que haber puesto esto por alguna razón. Y yo no quiero esconder esa razón. Y la razón es que cada uno de ellos nos dirige a la figura ¿de quién? Muy bien, de Jesucristo. Las cosas que Él hace son a imagen y semejanza de las cosas que van a ocurrir con el Salvador y que tienen que ver con el Salvador. Tal como el manual lo indica, la misión principal de los profetas, y por eso también era la misión de Eliseo, era justamente enseñar en relación al Salvador y testificar de Él, ya sea verbalmente o por sus actos. Por lo tanto, en la obra o el ministerio de Eliseo, nosotros tenemos impregnado estos milagros que están por sobre nuestro conocimiento, que no tenemos una explicación lógica de lo que corresponde a esto. Pero en estos milagros podemos encontrar un maravilloso testimonio de Cristo, que testifica directamente de Él. Son potentes manifestaciones cada uno de estos milagros del poder del Señor, de tres cosas fundamentales. Un testimonio de dar vida, de nutrir y de sanar. Dar vida, nutrir y sanar. Fundamentalmente, estos milagros van dirigidos a estos tres elementos. Los milagros, dice, ocurren en nuestras vidas más de lo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Si nosotros pudiéramos tener fineza en nuestra vista espiritual, como hablábamos la semana pasada, nos vamos a dar cuenta que estos milagros también se dan en nuestra vida de una manera mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. En ocasiones pensamos que los milagros están relacionados solamente con grandes manifestaciones o cosas que están relacionadas con visiones o mirar a un ángel o etc. Pero si agudizamos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, nos vamos a dar cuenta que desde que despertamos en la mañana, estamos en presencia de cientos de milagros que a veces pasamos de largo y no los reconocemos. Y no están en nuestra conciencia diaria de que incluso estamos vivos y respirando por causa del amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros. Y que a la larga esto nosotros podríamos denominarlo como un verdadero milagro. Qué desafiante tiene que haber sido para Eliseo seguir caminando después de
la salida de este gran profeta, como lo fue Elías. Como les digo, y como ya les decía hace algunos minutos, no existen grandes enseñanzas en términos de discursos o testimonios, pero su vida llena de milagros nos deja una cantidad enorme de enseñanzas que quiero revisar rápidamente. Hay mucho simbolismo en lo que tiene que ver con estos milagros. Uno puede encontrar enseñanzas en cada palabra, en cada número que aparece aquí. Por ejemplo, vamos a revisar 12 milagros. Y fíjense la cantidad de enseñanzas que podemos tomar de cada uno, pero imagínense en 12. Si son maestros de la escuela dominical o de otra organización, tomen alguno de ellos y analicen con su clase alguno de estos milagros. Son hermosos. Yo voy a tomarme la libertad de contarles y analizar rápidamente los 12 que aquí encontramos. Por cierto, hay un par que son absolutamente más famosos que otros y que están en los discursos y en las clases de muchos de nuestros maestros y líderes. Pero lo que quiero decir que aquí el menú es enorme, es muy grande. Y yo quiero presentar y voy a dejar este registro para que ustedes lo puedan ocupar en cualquier minuto cuando ustedes necesiten. ¿Les parece? Vamos entonces con estos 12 milagros en la cual Eliseo fue el protagonista. Pondré el milagro y la referencia de la Escritura para que ustedes lo puedan ir chequeando y lo puedan estudiar con mayor detenimiento. Yo me voy a prácticamente a dedicar a contar un poquito el milagro, en qué manera eso hoy día nos afecta en nuestra vida y finalmente en cada uno de los milagros, cuál es la relación que esto tiene con el Salvador. ¿Les parece? Con lo de hoy y con la vida del Salvador. Vamos entonces con estas 12 maravillosas enseñanzas que nos dejan los milagros de Eliseo. Tras la ascensión de Elías al cielo en un torbellino, Eliseo toma el manto de su maestro, golpea las aguas del río Jordán y éste se divide en dos, permitiéndole cruzar en seco. ¿Qué representa esto hoy para nosotros? Simboliza la continuidad del poder de Dios y la transferencia de autoridad espiritual. Nos recuerda que aunque los líderes humanos cambien o partan, el Espíritu de Dios permanece activo y capacita a las nuevas generaciones. Fundamental. ¿Qué pasa con este milagro con respecto al Salvador, a Jesucristo? El Jordán representa transición y muerte. Así como Eliseo cruzó el Jordán para comenzar su ministerio público, Jesús fue bautizado en el mismo río Jordán para inaugurar su propio ministerio. Además, Cristo, con su muerte y resurrección, dividió las aguas de la muerte para abrirnos el camino seguro hacia la vida eterna. El saneamiento de las aguas de Jericó. Los hombres de Jericó le reclaman a Eliseo que el agua de la ciudad es mala y la tierra es estéril. Eliseo echa sal en un plato nuevo y la vierte en el manantial. Dios sana las aguas permanentemente. Esto representa hoy la restauración de lo que está corrompido. La sal actúa como un agente preservador y purificador. Nos recuerda nuestro llamado actual a ser la sal de la tierra, llevando sanidad moral y espiritual a entornos áridos y dañados.
un gran simbolismo. ¿Qué tiene que ver esto con Jesucristo? Jesús es el dador del agua viva, tal como se encuentra en Juan capítulo 4. Así como Eliseo sanó la fuente de las aguas con una vasija nueva, Jesús renueva el corazón humano por dentro. Él transforma la amargura, el pecado y la esterilidad espiritual en vidas fructíferas que fluyen con agua que salta para vida eterna. Número 3. La maldición de los jóvenes de Betel. Un grupo de muchachos se burla de la calvicie de Eliseo. Aquí yo me siento muy interpretado. Despreciando su autoridad profética. Eliseo los maldice en el nombre del Señor. Y 2 osas salen del bosque, despedazando a 42 de ellos. ¿Qué tiene que ver eso con el día de hoy? Aunque este milagro es bastante severo, este milagro resalta la reverencia y el respeto debido a lo sagrado. Hoy en día nos advierte sobre el peligro espiritual de la burla cínica, el desprecio a la verdad de Dios y la falta de temor reverente. Hoy más que nunca, la gente está burlándose no tan solo de la gente, sino que también de las doctrinas y de las enseñanzas correctas. Es probable que en algún minuto una osa espiritual vendrá a la vida de aquellos que se burlan de lo sagrado. ¿Qué pasa con la unión de estas enseñanzas con el Salvador? Este milagro muestra el contraste de los tiempos. Mientras que el rechazo al profeta del Antiguo Testamento trajo un juicio físico inmediato, Jesús, el profeta definitivo, experimentó la burla implacable en la cruz. Pero en lugar de maldecir a sus agresores, exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No obstante, también anticipa que Cristo regresará un día como el juez justo ante el rechazo definitivo de su gracia. Número 4. Agua en el desierto para los 3 reyes. Ustedes lo pueden ver en esa escritura que está mencionada ahí. Los ejércitos de Israel, Judá y Edom, se quedan sin agua en el desierto mientras van a la guerra. Eliseo manda a cavar estanques en el valle, sin que sople viento ni llueva. El valle se llena milagrosamente de agua a la mañana siguiente, salvando a los hombres y al ganado. Esto representa la provisión sobrenatural e invisible. Por eso estamos en presencia de un milagro. Nos enseña a cavar estanques en la fe. Podríamos decir, prepararnos y obedecer. Incluso cuando las circunstancias parecen completamente secas, confiando en que Dios enviará la provisión a su tiempo. Precioso, me encanta esta forma de ver este milagro. Definitivamente nosotros podemos simbólicamente cavar estanques para que Dios pueda llenarlos de agua. Si pensamos en el Salvador con respecto a este milagro, ¿qué diríamos? Jesús es el agua en el desierto para el alma sedienta. Él satisface las necesidades más profundas de la humanidad cuando no hay recursos humanos disponibles. Además, el agua llegó de manera milagrosa por la mañana, coincidiendo con la hora del sacrificio.
apuntando al sacrificio de Jesús que desató el torrente de Espíritu Santo sobre la humanidad. Díganme si esto no es maravillosamente simbólico. Número 5. El aceite de la viuda multiplicado. La viuda de un profeta está endeudada y los acreedores van a llevarse a sus hijos como esclavos. Eliseo le dice que pida vasijas prestadas a sus vecinos y vierta su único frasco de aceite en ellas. El aceite no deja de fluir hasta que se llenan todas las vasijas. Ella vende el aceite, paga sus deudas y vive del resto. Maravilloso milagro, bueno, como todos los anteriores. Este milagro, en el día de hoy, podríamos definirlo como la dignidad, la compasión y la fe familiar. Nos recuerda que Dios se preocupa por nuestras crisis financieras y familiares cotidianas y que utiliza lo poco que tenemos si se lo entregamos con fe y obediencia. Hablábamos la semana pasada de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Se refleja muy bien en este milagro también. Ella buscando en la vasija esa harina, lo que necesitaba para hacer estos pancillos, y milagrosamente se llenaron para poder alimentar a Elías y también a su hijo. Qué maravillosa enseñanza. ¿Qué tiene que ver este milagro con Jesucristo? Este milagro prefigura la forma en que Jesús opera con gracia abundante. Se relaciona directamente con los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, tal como se encuentra en Mateo 14 y 15. Jesús toma lo insuficiente, da gracias y provee de tal manera que siempre sobra, rompiendo la esclavitud de nuestra escasez espiritual. La resurrección, el número 6 del hijo de la Sunamita. Una mujer rica de Sunem hospeda a Eliseo con gran generosidad. Como recompensa, Eliseo le profetiza que tendrá un hijo, a pesar de que su esposo es anciano. Años después el niño muere repentinamente de una insolación. La madre busca a Eliseo. Cuando hablo de muerte es porque efectivamente pensaban que había muerto, pero sabemos que esto tiene una connotación un poquito diferente. Pero estoy refiriendo tal como aparece en la Escritura. La madre busca a Eliseo, el profeta va a la casa, recuerdan ustedes, se tiende sobre el cuerpo del niño, orando a Dios. Y el niño estornuda 7 veces, muy simbólico, y resucita. Hoy este milagro representa que el poder de la intercesión tenaz y la fidelidad de Dios con quienes le sirven con alegría. Nos recuerda que ninguna situación está demasiado muerta para que la oración de fe intervenga. Fundamental tener en cuenta esto. Y con respecto a Cristo, este es uno de los paralelismos más claros con Jesús. Cristo demostró un poder aún mayor sobre la muerte al resucitar, o le podríamos decir al volver a la vida, al hijo de la viuda de Naín, recuerdan en Lucas 7, o la hija de Jairo en Lucas 8, o a Lázaro en Juan 11. Mientras que Eliseo tuvo que esforzarse y tenderse sobre el niño, Jesús resucitaba con una sola palabra de autoridad. Y a ti te digo, decía, levántate, prefigurando su propia victoria total sobre la muerte. Insisto, milagros muy similares a lo que iba a ocurrir con el Salvador. Vamos al número 7, la purificación del potaje envenenado. ¿Recuerdan ustedes eso en 2 Reyes 4?
Durante una época de hambre, los profetas preparan un guisado, pero alguien echa por error una calabaza silvestre venenosa. Al probarlo, gritan: ¡hay muerte en la olla! Varón de Dios. Eliseo arroja un poco de harina en la olla y el guiso se vuelve inofensivo y comestible. ¿Qué podríamos decir el día de hoy con respecto a este milagro? Definitivamente nos habla del discernimiento y la protección contra por ejemplo, los contaminantes espirituales. En el mundo lleno de ideologías o influencias tóxicas, por ejemplo, hablando de esa muerte en la olla, la verdad de la palabra de Dios purifica nuestras mentes y comunidades. Gran enseñanza. Ahora, con respecto a Cristo, podríamos pensar que la harina, ese trigo machacado, representa el alimento básico de la vida. Jesús se identificó a sí mismo como el pan de vida, como se encuentra en Juan capítulo 6, que descendió del cielo. Él era el pan de vida. Su presencia y su enseñanza neutralizan el veneno del pecado, del error y de la muerte del ser humano. Número 8. La multiplicación de los 20 panes de cebada. Un hombre trae a Eliseo 20 panes de cebada y algunas espigas de grano tierno como primicias. Eliseo ordena alimentar a 100 hombres. Su sirviente duda, pero Eliseo insiste en que el Señor ha dicho que comerán y sobrará. Y efectivamente así sucede. Hoy día, ¿qué podríamos decir de este milagro? Representa la generosidad multiplicada. Dios toma nuestras ofrendas y recursos limitados y cuando los ponemos a su servicio, rompe las leyes de la escasez física para bendecir a las multitudes. Este milagro es la sombra perfecta de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces para alimentar a los 5.000, como habla Mateo 14. En el relato de Eliseo, 20 panes alimentaron a 100 personas, un pan por cada 5 personas. En el de Jesús, 5 panes alimentaron a más de 5.000 personas. O sea, un pan por cada 1.000 personas, demostrando que el poder y la divinidad de Cristo superaban con creces a la del profeta Elías o Eliseo. Por cierto que sí. Número 9. La sanidad de la lepra de Naamán. Es probable que ustedes hayan escuchado esto en más de una ocasión. Una historia preciosa en términos de la enseñanza que deja. Naamán era el general de ejército sirio, un enemigo político de Israel. Padece lepra. Él viaja a ver a Eliseo buscando sanidad después del consejo de algunas personas. Eliseo, y este detalle es importante, ni siquiera sale a recibirlo. Le manda a decir con su criado que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Tras vencer su orgullo, Naamán obedece y su piel queda limpia como la de un niño. Aquí nos podríamos detener un par de minutos o horas hablando de este milagro que es muy famoso y es muy utilizado en clases y discursos. Pero yo voy a seguir con esta forma de hacer una descripción rápida de cada uno de los milagros. Vamos en el número 9. ¿Qué representa esto hoy? Representa la necesidad de humildad para recibir la gracia. La lepra, en la Biblia, ustedes recordarán, es el símbolo por excelencia del pecado. Aísla, corrompe, y el ser humano no puede curarse a sí mismo. La sanidad requiere obedecer la palabra de Dios.
por más sencilla y humillante que parezca a nuestra lógica. Definitivamente, este general de ejército, ¿cómo iba a solucionar ese problema con una instrucción tan simple y tan básica? Él pensaba que podría ser de otra manera. Pero él se somete a los consejos de sus cercanos y finalmente se humilla y el milagro se produce. ¿Qué tiene que ver esto con el Salvador? El propio Jesús citó este milagro, y eso es muy importante que lo recuerden. Lo citó en Lucas 4, versículo 27, para demostrar que la gracia de Dios se extiende también a los gentiles, o sea, a los extranjeros, y a la gente que es excluida. Jesús tocó y sanó a los leprosos en su época, algo prohibido, por ejemplo, por la ley. A nivel espiritual, la inmersión de Naamán prefigura el bautismo y la purificación total que recibimos mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Preciosa historia, como digo, me podría detener acá, de hecho me cuesta seguir la lectura porque me encantaría quedarme un rato más aquí, pero tendremos otras oportunidades para revisar los otros detalles con respecto a este milagro. Sigamos adelante. Número 10. El hacha flotante. Los discípulos de los profetas están cortando madera junto al Jordán para ampliar su lugar de reunión. A uno de ellos se le cae el hierro de un hacha prestada. Ese era un detalle importante. Se la habían prestado y se cae al río. Al lamentarse, Eliseo corta un pedazo de madera, la arroja al agua en el mismo lugar y el hierro flota, permitiendo que el joven lo recoja. Es un milagro. Pongan un hacha en el agua, por supuesto se va a hundir. Definitivamente fue un milagro. Este milagro representa la forma de que alguien pueda pensar en recuperar lo perdido. El hacha era una herramienta de trabajo esencial que no pertenecía al joven. Nos muestra que a Dios le importan nuestras pérdidas materiales, también las pérdidas laborales o emocionales cotidianas, y tiene el poder de restaurar lo que parecía hundido e irrecuperable. ¡Qué maravillosa enseñanza! ¿Qué tiene que ver esto con el Salvador? Definitivamente este milagro desafía las leyes de la gravedad física. Lo pesado flota gracias a un trozo de madera. Espiritualmente, la madera prefigura, por ejemplo, la cruz de Cristo. Es a través de la madera de la cruz que el peso de nuestra culpa y pecado, que nos hundía, por ejemplo, irreversiblemente, es revertido, permitiéndonos flotar y ser rescatados para volver a ser útiles en el propósito de Dios. Alguno dirá que muchas de estas interpretaciones son un poco rebuscadas, pero hay que buscarle el sentido de cada una de estas enseñanzas. Yo me doy la libertad de poder compartir con ustedes alguna de estos pensamientos. Si alguien piensa que podría buscar otros simbolismos de cada uno de estos milagros, bienvenido. Bienvenido. Porque lo más importante es lo que pasa en el diálogo de ustedes con el Espíritu. Es muy interesante que lo que pasó en Getsemaní, en el Gólgota, en el jardín, cuando resucitó, todo eso, lo que finalmente hace con nosotros, es que podemos salir de las profundidades del mar y volver a flotar y salir a la superficie. Este milagro, de alguna manera, nos dice,
de que incluso a la vista o de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lógico, definitivamente sale y se produce esto que es incomprensible a los ojos del ser humano. Así como un hacha no flota, ¿cómo podríamos nosotros flotar con tantas faltas, con tanto pecado y con tantos ires y venir en nuestra vida mortal, con tantas faltas? Qué esperanzador es saber que hay alguien que puede romper estas barreras de las leyes de gravedad y finalmente nosotros podemos salir a la superficie. Me encanta la forma como podemos ver cada uno de estos milagros. Número 11. La ceguera y la iluminación del ejército sirio. El rey de Siria envía un ejército para capturar a Eliseo en Dotán. El siervo de Eliseo entra en pánico al ver la ciudad rodeada. Eliseo ora para que Dios abra los ojos del siervo, quien entonces ve que el monte está lleno de carros de fuego celestiales protegiéndolos. Luego, Eliseo ora para que los sirios queden ciegos. Muchas veces quedamos hasta ahí nomás en la historia, pero la historia continúa. Eliseo ora para que los sirios queden ciegos. Los guía hasta el centro de Samaria, que es la capital enemiga, y allí ora para que recuperen la vista. En lugar de matarlos, le ofrece un banquete y los envía de regreso en paz. ¿Qué representa el día de hoy este milagro? Representa la visión espiritual contra el temor. Nos enseña que mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. También nos habla de vencer el mal con el bien, mostrando misericordia y gracia a quienes se oponen a nosotros. En el caso de Jesús, Él también repitió este patrón de manera perfecta. Él vino a abrir los ojos espirituales de los ciegos. En Juan 9 está descrito. Y a mostrar que el reino de Dios no se defiende con armas físicas corporales. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pedro que guardara su espada porque disponía de legiones de ángeles? Esto está en Mateo 26. Al igual que Eliseo alimentó a sus captores, Jesús ofreció su vida por sus enemigos, transformando la hostilidad en reconciliación. ¡Ah, qué maravilloso eso! Les digo que normalmente quedamos con la mitad de la historia porque siempre hablamos de ese ayudante de Eliseo que estaba muy atemorizado con respecto a lo que veía, que venían los enemigos y ellos eran nada comparado con los enemigos. Y estaba muy atemorizado. Y le decía a Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, espiritualmente lo que hizo Eliseo fue tratar de que él viera que alrededor existían muchos ángeles que estaban dispuestos a defenderles. Si nosotros pudiéramos tener esa visión espiritual también y que en nuestros problemas, cuando estemos rodeados de nuestros enemigos, pudiéramos ver efectivamente que estamos también rodeados de ángeles y de saber que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Hoy día podemos ver que la iglesia tiene un número de personas bastante limitada con respecto al mundo completo. Cuando vemos a estos misioneros que van por las calles caminando, buscando a alguien para predicarles el Evangelio, pensamos que es una fuerza absolutamente mínima con respecto a aquellos que se supone que están en contra de nuestro mensaje. Pero si pudiéramos abrir los ojos espirituales, veríamos que hay cientos de miles de ángeles tratando de ayudarnos. Y también tenemos que pensar en aquellos que no tan solo son ángeles, sino que son seres humanos que están también con nosotros. Piensen ustedes, hagan una lista. ¿Quiénes están con ustedes? Obviamente partan por sus padres,
por sus hijos, por sus nietos, por sus vecinos, por los hermanos del barrio, por sus familiares. Hay mucha gente que les quiere y que están con ustedes. Y cuando ustedes se sientan solos y rodeados, piensen que hay muchos que están con ustedes también. Fíjese que estoy hablando de cosas físicas, pero también hay ejércitos espirituales que también están dispuestos a ayudarles en sus propios problemas. Hay mucho que aprender en cada uno de estos milagros. Realmente es hermoso. Y nos queda el último. La número 12, la profecía y el fin del hambre en Samaria. El rey de Siria sitia a Samaria, provocando un hambre tan espantosa que la gente cae en el canibalismo. A veces es un poco difícil entender estos versículos, pero yo les insto a que lo hagan ahí en Segunda de Reyes 6, desde el 24 hasta el 7, versículo 20. Claro, la gente cae en el canibalismo. El rey dice culpa a Eliseo. Eliseo profetiza que al día siguiente la comida abundará y se venderá a precios ridículamente bajos. Esa noche, Dios hace que los sirios escuchen un estruendo de ejércitos, por lo que huyen despavoridos dejando su campamento intacto y lleno de comida. 4 leprosos descubren el campamento y dan la buena noticia, salvando a la ciudad. Fíjense qué contradictorio. Maravillosa la historia. Yo tuve que leerla como unas 2 o 3 veces más porque era un poquito difícil entenderla. Pero eso estoy haciendo estos resúmenes que definitivamente nos pueden ayudar a entender con mayor claridad. ¿Qué representa este milagro hoy? Definitivamente representa la liberación soberana y repentina de Dios, cuando los recursos humanos han colapsado por completo. También resalta el rol de los mensajeros inesperados, esos leprosos. Hoy nos recuerda nuestra responsabilidad de no callar las buenas nuevas, de provisión y salvación que hemos encontrado. Así como esos leprosos, nosotros vamos al mundo y le decimos, vengan a la cena, la comida es gratis, la mesa está servida. Estoy recordando otras escrituras. Precioso, precioso mensaje. Y finalmente, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? El asedio y el hambre representan la bancarrota espiritual del ser humano, atrapado por el pecado. El rescate vino de noche, de forma puramente divina, y sin que los habitantes de Samaria tuvieran que mover un solo dedo para pelear. Esto apunta directamente a la obra de la salvación. Jesús derrotó a nuestros enemigos espirituales en la obscuridad de la cruz y la soledad de Getsemaní, y también de la tumba, dejándonos un banquete de gracia abundante que nosotros no ganamos, pero del cual estamos invitados a participar y también anunciar a otros. Cada una de estos milagros, tomados para que puedan ser un beneficio para el día de hoy, ¿y qué tienen que ver estos milagros y en qué forma nos acercan al Salvador? Es el ejercicio que he querido hacer hoy día con ustedes. Podríamos habernos detenido quizás en 1 o 2 milagros y haberlos desarrollado un poco más. Por cierto que sí, ustedes por supuesto lo pueden hacer. Pero yo quise mencionar estos 12 milagros que están contenidos en estos capítulos y ver que no están ahí por casualidad. Están ahí para decirnos algo hoy y para decirnos también que Cristo está presente en cada uno de esos milagros y que incluso el mismo Cristo los rehizo y los amplificó incluso en su propio ministerio. Les recuerdo el concepto. Eliseo no se reconoce por ser un gran orador o un gran testificador de las cosas que él sabía, pero con estos milagros dejó una gran enseñanza
de que finalmente Dios es un Dios de milagro. Y Él, todo lo que hacía, lo hacía por causa de esa doble porción del Espíritu que le pidió justamente a Elías, sabiendo que eso venía de Dios. Hemos hablado mucho de profetas. Hemos hablado de Elías, hemos hablado de Samuel, hemos hablado de todos los profetas hacia atrás. Pero también podemos hablar de los profetas modernos. Y me di el trabajo de nombrar a cada uno de los profetas de la restauración, partiendo con José Smith y llegando al presidente Oaks, sabiendo que ese manto ha pasado de uno a otro. Y tenemos el privilegio de tener hoy un profeta viviente. ¿Cómo no va a ser maravilloso saber que vivimos en un momento donde hay un profeta que tiene la posibilidad de hablarnos, guiarnos, advertirnos e identificar exactamente las prioridades que en este minuto Dios está pidiendo? Si esta semana tienen un poquito más de tiempo, yo les insto a que vayan milagro por milagro, vean las referencias, lean cada una de ellas. Cuando lean el milagro va a ser mucho más natural el revisar estas historias, porque se van a recordar de las cosas que hemos hablado el día de hoy. Mis queridos hermanos, les quiero contar que cada mañana cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos, el milagro comienza en ese día, con el solo hecho de abrir nuestros ojos. El estar vivos, el escuchar que nuestro corazón está latiendo, que la sangre pasa por nuestras venas y que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo funcione de una manera milagrosa, solamente nos debería llevar a agradecer la oportunidad que tenemos de estar vivos y viviendo esta etapa de nuestra existencia. Mis queridos hermanos, no tengo ninguna duda que cada uno tiene diferentes problemas, diferentes situaciones, diferentes realidades, diferentes desafíos. La semana pasada hablábamos de los hermanos de Venezuela y todo lo que les ha tocado sufrir. Me imagino que aún estos padecimientos continúan y seguirán, especialmente aquellos que han tenido pérdidas. Y no tan solo ellos, sino que cada uno de ustedes, donde quiera que estén, estoy seguro que tienen desafíos. Concentrémonos en las cosas que tenemos y no en lo que nos falta, porque lo que nos falta el Señor proveerá. Revisemos estos milagros, revisemos qué nos quiere decir Dios con estas historias. Son realmente hermosas. El centro de todo esto es justamente nuestro hermano mayor Jesucristo. Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene su iglesia restaurada en este minuto. Él tiene un profeta a cargo. Él está preparando todo lo necesario para que Él nuevamente pueda estar en esta tierra, iniciando este anhelado milenio. No tengo duda que esas cosas se van a producir. No sé si mañana, la próxima semana, el otro año, en 10 años, no lo sé. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Independientemente de donde estemos nosotros. Lo importante es lo que hagamos hoy. Si hoy día estamos en la iglesia, estamos en la capilla, estamos renovando nuestros convenios, estamos escuchando estos contenidos, estamos haciendo algo por nuestro semejante. Ojalá que Dios, cuando venga, nos pille haciendo este tipo de cosas. No tengo ninguna duda que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. No tengo ninguna duda que tenemos el sacerdocio restaurado, que José Smith fue un profeta y que ese manto ha ido uno a uno hasta que hoy día, y lo repito, ese manto está en los hombros de nuestro querido presidente Oaks. Qué bendición más grande. Qué bendición más grande. Comparto estas cosas con mucho amor, sabiendo que aquí no termina todo. Hay mucho más que aprender. Y no se angustie
aquellos que son maestros de la escuela dominical, va a llegar un momento en septiembre en que van a tener que hacer una clase de 20-25 minutos. No se angustien. Seleccionen las cosas que son más importantes. Ojalá siempre centrado en Cristo. Pero lo más importante es que dejen ese sentimiento de querer ir a las Escrituras y estudiar en sus propios hogares. Esa debe ser la función más importante de los maestros de la escuela dominical de hoy día para adelante. En realidad siempre, pero ahora más que nunca, pensando en que las clases van a ser bastante más cortas. Yo no me voy a reducir a 20 minutos por clase, no, porque yo no estoy en este formato. Es probable que mis clases duren 1 hora, 1 hora y media, no lo sé. Ustedes escuchan lo que a ustedes les convenga. No estoy pensando en las clases de escuela dominical, solamente para que ustedes puedan estudiar, puedan animarse y saber de que estas cosas son realmente actuales. Antiguo Testamento. A veces pensamos que ya son cosas pasadas de moda. Para nada. Estas enseñanzas hoy día están pero absolutamente de moda, diríamos. Hoy día más que nunca. Que el Señor les bendiga para que abracen las Escrituras, para que puedan sentirse cercanas a ellas y que puedan acudir diariamente porque no sabemos en qué minuto las vamos a ocupar. Si estamos con las Escrituras en nuestra mente, en nuestro corazón, estoy seguro que vamos a poder solucionar nuestros propios problemas de una manera mucho más eficaz y más cercana a lo que Dios espera de nosotros. Mis amigos, muchísimas gracias por su paciencia, por su lealtad. Coméntenme, me encanta leer sus comentarios. Suscríbanse, por favor. Compartan estos contenidos con sus amigos, su barrio, su familia. Se los agradeceré mucho. Comparto esta clase con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.